¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenido una vez más a mi canal apologético. Espero que estén bien, gracias por llegar acá. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Eh, bueno, diferente entre comillas, ¿verdad? Porque he estado reaccionando a varios videos. No solía hacer eso, pero sí he visto quizás un poco de necesidad en hacerlo. ¿Qué pasa? Antes de arrancar con el video, déjame darle un poquito de background de la situación. Félix y Emma, ¿verdad? Este programa en República Dominicana que se llama Skylink Radio, ¿verdad? Tienen un canal de YouTube y se están manejando bien chévere en las redes. A mí me encanta, yo me río y me gozo con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Hace poco subieron un video hablando sobre Lápiz Consciente. El que no lo conozca es un artista urbano de allá de República Dominicana. La cosa es que ellos suben este post hablando, ¿verdad? De que no hace falta ser cristiano para ser salvo, ¿verdad? Creo que era más o menos así. La cosa es que, ¿verdad? Comienzan a hablar en el video y hay varias reacciones. Obviamente, con un título así, ¿quién no va a reaccionar? Pues obvio. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué quiero hacer con este video? No es tanto responder, sino más bien señalar ciertas afirmaciones que en mi opinión se quedan abiertas a una interpretación mala. Ese realmente es mi objetivo. Porque honestamente puedo decir que muchas de las cosas que estaban diciendo yo puedo estar de acuerdo. En muchas de las cosas puedo estar de acuerdo de lo que estaban hablando. Pero quizás no estoy de acuerdo en el tipo de afirmaciones que se hicieron. Porque el tipo de afirmaciones que se hicieron, creo yo, que trae cola. ¿Verdad? Tienen unas implicaciones más allá que quizás no tomaron en consideración. Así que, disclaimer, ¿verdad? Antes de arrancar con el video. Número uno, va a ser largo el video, así que perdónenme, ¿ok? Pero quédense conmigo, creo que va a estar bueno. Número dos, voy a estar asumiendo ciertas posturas, pero no todo lo que yo vaya a asumir realmente es pensando que ellos tienen esa postura, ¿ok? Eso es bien importante. Lo que yo asuma, estoy asumiendo por lo que están diciendo, pero yo no he tenido conversaciones directamente con ninguno de ellos y no conozco bien qué es lo que utilizan para sostener sus afirmaciones. Así que ese diálogo no ha ocurrido. Así que voy a estar asumiendo, utilizando, ¿verdad? No utilizando, sino partiendo de las conversaciones que yo he tenido con muchas personas que no son cristianas y afirman muchas cosas de las que ellos dicen. No estoy diciendo que ellos creen lo mismo. Nuevamente, mi objetivo es que utilizaron ciertas oraciones, ciertas frases, cierta terminología, ciertas afirmaciones que se ven prestadas en diferentes lugares. Y creo que es un poquito problemático. Creo que hay un problema ahí. Así que vamos para el video rápido. Vamos para el video El rápido. asunto es, mano, Da un break. que Hombre, ok. Como les dije, ese es el enfoque. ¿Ok? Y nunca es en contra de la persona, ni de Félix, ni de Emma, ni cualquier persona que vayamos a reaccionar acá. El objetivo no es a la persona, sino a las ideas o las afirmaciones que se hacen. ¿Ok? Estamos claros con eso. Estamos claros con eso. Vamos a arrancar. Aquí, usualmente, en las videoreacciones que yo he hecho, en las muy pocas videoreacciones que yo he hecho, usualmente corto mucho de la entrevista o de lo que voy a reaccionar. En este caso, no voy a cortar mucho. Sí. Sí. Ay, perdóname. Ok, mira el micrófono. Okay. En este caso, no voy a cortar mucho. Porque Emma dijo un comentario cómico, pero puede ser muy cierto. Él comenzó a hablarle a personas que estuvieron reaccionando a lo que subieron, de que solamente vieron el trailer y no vieron la película completa. Así que vamos a poner eh, lo más que podamos de la película para entender lo que se está hablando y poder reaccionar de manera justa. ¿Está bien? Chévere, vamos a hacer eso. Aquí Félix, corté la intro, ¿verdad? Porque no es pertinente para la conversación. Félix, aquí lo que están hablando básicamente es de lo que estuvo ocurriendo en el concierto de Natán el Profeta, modo leyenda. Y pues llegan a la conversación de que pues Félix empezó a hablar con el lápiz consciente y ahí sí comienza lo que queremos hablar. en ese evento, el lápiz consciente cantó en ese evento. Sí. Y no vimos al lápiz que tuvo en los videos esos que suben en Instagram cantando en discoteca.
vimos un lápiz como que se lo vivió, loco, eso. Subió y tú sentiste que el lápiz rapeó ahí, de verdad. Durísimo. ¿Con cuál canción entró? Rapeó como cuando él tenía hambre. No, él cantó la canción que él tiene con Portadores de la Epidemia. No, pero ellos tienen... No le escuché. Ah, ok. Él entró así, mira, con la cabeza así, tranquilito, mira, riéndose así. Y la gente... Y sí, y y saludó así a los tigres. Y comenzó, portadores de la epidemia. Una locura. No, el lápiz hay que dársela ahí. Entonces, antes mientras estábamos en el camerino, el lápiz estaba ahí hablando con Ricky Weber y con Brian Boss. Anderbo estaba ahí también. Estaban hablando todito ahí. Y yo me senté a escuchar el lápiz. Y cuando tú escuchas al lápiz, tú te das cuenta que la gente opina mucho del lápiz, habla mucho del lápiz, pero nadie sabe quién es el lápiz, loco. Sí. O sea, el lápiz vive en un nivel de conciencia. Escucha eso. Él puede ser artista, pero los artistas no piensan así. O sea, él tiene que ser otra cosa. Durísimo. Porque es que el artista piensa en su posicionamiento, en su fama, en su búsqueda, en esto. Él no está en ese nivel. Ok, el primer comentario. La línea que va Félix, ¿verdad? Obviamente, yo sé por dónde va porque ya vi el video, pero él comienza a hablar entonces de que se topa con un lápiz consciente, ¿verdad? Y él dice, oye, el hombre parece que en las canciones y en las cámaras es una cosa, pero cuando tú lo conoces detrás, tú ves que tiene un nivel de conciencia y que no es como todos los raperos, como la gente de la farándula, sino que el tipo es diferente. Aquí prende mi bombillo por la terminología de conciencia, ¿no? Porque lo que luego comienza a explicar, yo lo tomaría como que tiene un tipo de entendimiento, ¿verdad? Sobre la vida, sobre estas cosas, ¿verdad? Que no se enfoca en lo que otra gente se enfoca. Mi primer problema, o mi primera alerta, mejor dicho, con el tipo de conciencia, es que cuando mezclamos, o cuando vemos, mejor dicho, las distintas sectas, distintas filosofías de vida que utilizan esto de niveles de conciencia, no creo que realmente sea propio del evangelio. ¿Okay? No creo realmente que sea propio como tal. Sí hay renovación de la mente, sí hay entendimiento en cuestión de la palabra, pero realmente no creo que sea propio esta cuestión de los niveles de conciencia. ¿Okay? So, una persona que afirme estar en Cristo y escuche esto de que hay niveles de conciencia, puede entonces pensar que está justificado para que desde su cosmovisión tome prestado la figura de Jesús y utilizarla. ¿Ok? Ya mismo entrar un poco más en detalle, pero ese fue el primer flag, ¿me entiendes? Cuando hablamos de conciencia, porque él vuelve a utilizarlo un poquito más adelante. Okay. Él no está en ese nivel de la vida, literalmente, loco. Sí. Entonces, dentro de la conversación con una de las personas que estaba ahí, el lápiz dijo, el asunto en sí no es tanto convertirse o no convertirse. Él dijo así. Él dijo así. Él dijo así. El asunto en sí... ¿Cómo no, así? Oye, Pero es el que no se convierta, se lo llevó el diablo. Oye esto. El asunto en sí, él dijo, no es tanto uno convertirse o no convertirse. Él dice. Ajá. Dando a entender como que él no necesita convertirse. Básicamente. Ok. Y tú lo corroboras eso. Yo pienso, Emma. Esto va a ser fuerte. Sí, lo que te voy a decir. Vamos a ver. Mírame. Yo soy de lo que predico que a través de Jesús es que nosotros tenemos salvación y Jesús es el único camino a Dios. Ese es real. Eso es lo que yo creo. Ahora, dentro de mi experiencia no religiosa, sino de mi experiencia viva de fe, lo que hace Jesús en tu vida es elevar tu nivel de conciencia. Y ahí tengo un problema. ¿Ve? Y nuevamente, puedo entender quizás lo que puede intentar decir, porque nuevamente está diciendo el único camino es Cristo. Fantástico, ahí estamos cool con eso. Pero cuando tú dices que lo que hace Jesús o lo que vino a hacer, no, dámela para atrás para no pecar en decir lo que no era. De Jesús es que nos... Básicamente. Ok, y tú lo corroboras eso. Yo pienso, Emma. Esto va a ser fuerte. Sí, lo que te voy a decir. Vamos a ver. Mírame. Yo soy de lo que predico camino a Dios. Ese es real. Eso es lo que yo creo. Ahora, dentro de mi experiencia, Jesús en tu vida, o sea, sino de mi experiencia viva de fe, Ahí viene.
lo que hace Jesús en tu vida es elevar tu nivel de conciencia. Ve, lo que hace Jesús en tu vida es elevar tu nivel de conciencia. Jesús, creo yo, que hace mucho más que elevar tu nivel de conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay que definir a qué nos referimos con nivel de conciencia. ¿Ves? Porque si ese entendimiento, ¿verdad? Romano habla de que hay una renovación de nuestra mente y tenemos un entendimiento y vemos diferente la realidad y interpretamos diferente las cosas. Yo estaría bien con eso. Ahora, si hablamos de los niveles de conciencia, como por ejemplo lo vemos en el hinduismo, ¿verdad? Que y nuevamente no estoy diciendo que él exactamente lo ve así, pero una persona que está envuelta en esto del pluralismo religioso, en la nueva era y todo ese tipo de cosas, pues lo puede tomar por ahí. ¿Ves? Puede tomar por ahí el que puede afirmar de que sí, Cristo en mi vida me elevó la conciencia en el mismo sentido que como el yoga lo hace para los hinduistas. ¿Me entiendes? Porque en el hinduismo tenemos ellos tienen esta filosofía de que a través del yoga ellos escalan distintos niveles de conciencia. Y el último nivel de conciencia vendría siendo cuando tú te das cuenta que no hay una separación entre tú y Dios y que realmente y tú eres Dios mismo. Básicamente. Por eso cuando ellos se saludan diciendo Namaste. Namaste es la divinidad que hay en mí. Reconoce la divinidad que hay en ti. ¿Ok? So, yo no creo que expresar, y nuevamente no sé a fondo qué él quiso decir con esto, pero expresar de que Cristo viene a elevar tu nivel de conciencia para mí es limitante, bien limitante realmente a la obra redentora de Jesús. Nos vino a redimirnos, vino a rescatarnos, ¿no? ¿Y qué pasa? Sí, cuando nos rescata y somos llenos del Espíritu Santo, hay un proceso de transformación y en este proceso de transformación hay un cambio de mente y ese cambio de mente nos lleva a tener un mejor entendimiento y un entendimiento correcto sobre la realidad en la que vivimos. Pero utilizar esa terminología, para mí, como hay tantas sectas y tanta gente diciendo cosas medias raras, yo tendría cuidado con eso. Yo tendría mucho cuidado con eso. ¿Y qué pasa? Si él asocia entonces de que Jesús vino únicamente a elevar el nivel de conciencia y yo noto que hay una persona que no está en el evangelio, que no está en el cristianismo como tal, como el lápiz consciente, pero yo considero que su nivel de conciencia es alto, pues entonces yo lo asocio, ¿me entiendes? Pero aquellos que caminan en Cristo es mucho más allá que simplemente un nivel de conciencia, un nivel de entendimiento o conocimiento. Va mucho más allá, ¿no? Así que por eso es bien importante definir términos de a qué nos referimos con esto de nivel de conciencia. Sí. Por eso él te dice, siéntanse bienaventurados cuando sean perseguidos. ¿Cómo así? No, es que ya tú tengas un nivel de conciencia donde tú estás viendo que tú estás teniendo muchas adversidades, ¿me entiendes? Pero tú tienes una seguridad de que Dios te tiene un galardón mayor. Claro, Para ponértelo en términos simples, fe. para que se entienda. Hay convicción y hay fe en todo eso. Creo que es más propio ese lenguaje que el nivel de conciencia. No sé, quizá a algunos se le chille los oídos que sea tan... Porque no es fanatismo y no es tradicionalista en ese sentido, pero creo que es más propio ese tipo de lenguaje de fe, de convicción, de entendimiento a nivel de conciencia, donde lo vemos en diferentes sectas. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, ese es el camino al cual Jesús te lleva para acercarte al Padre, a Dios. ¿Tú entiendes? Sí. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Y ahora te lo voy a corroborar con algo. Uh-huh. Eso quiere decir que lo que tú estás diciendo Uh-huh. es que no necesariamente tú te tienes que convertir al evangelio. Yo estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Ahí yo creo entonces Escucha. que va a haber católico que se va a salvar. Exactamente. Creo yo que lo que se refiere Emma, porque el evangelio son las buenas nuevas, ¿ok? Y por lo menos entendemos que los católicos de igual manera tienen el evangelio de cierta manera, ¿no? Obviamente hay una diferencia entre el cristiano protestante y el cristiano católico, pero en esencia, si hablamos con un católico, te va a decir que sí cree en el evangelio, las buenas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. So, creo que lo que se refiere es que independientemente de la etiqueta que tú tengas, seas católico o sea cristiano protestante, o sea cristiano, ¿verdad? Como tenemos esa división,
puede ser que tú te salves. No tienes que estar en mi iglesia, en mi congregación, tener la misma etiqueta para ser salvo. Pero sí tenemos que tener el mismo fundamento, que es Cristo. ¿Ok? Y obviamente vamos a tener diferencia en varias cosas, los católicos con los cristianos, pero creo que eso es lo que se refiere como tal, Emma. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, Rabbi Zacarías decía que puede muy bien ser que un católico, que una persona sea un mal católico y un buen cristiano. ¿Ves? Puede ser que existan incluso católicos que no estén completamente de acuerdo con todas las prácticas que tiene la Iglesia Católica, pero sí tienen un corazón genuino de buscar a Cristo y de agradar al Señor en ese sentido. Okay. So, en ese sentido, sí, completamente de acuerdo. No estoy de acuerdo con cómo lo expresó, pero completamente de acuerdo con eso. Van a haber gente que no son ni católicos ni cristianos y de repente se van a salvar. Entonces, porque van a tener un encuentro con Dios, ya sea por de alguna manera. ¿Tú me estás entendiendo? Yo estoy de acuerdo con... Eso es diciendo, ¿verdad? No importa si eres católico o eres cristiano, van a haber personas que se van a salvar como quiera. Sí, pero hay que analizar de quién específicamente estamos hablando. Y más, no tanto de quién como individuo, sino de grupo de personas que estemos hablando. Por ejemplo, eso lo veo muy aplicable a personas que nunca llegó a escuchar del Evangelio, que nunca se les predicó a Cristo. Entendemos, como dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Que aún el gentil, no teniendo la ley, no teniendo la Torá, cumplió con la ley misma porque está escrita en los corazones de ellos. Así que lo que creemos, y esto Frank Turek lo dice mucho, lo que creemos es que van a haber una medida distinta en cómo Dios va a juzgar a la gente. Van a haber personas que no tuvieron acceso al conocimiento que nosotros acá sí tenemos. Nosotros se nos predicó el mensaje y aceptamos el mensaje. Pues vamos a ser juzgados con esa medida. Personas que no escucharon la palabra, que no escucharon el nombre de Jesús, van a ser juzgados con otra medida. Y entendemos que sería la ley moral que Dios escribe en los corazones, ¿verdad? También en Romanos Pablo dice que nadie tiene excusa para no creer en Dios porque Él se manifestó de manera visible a través de la creación. Así que se supone que todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a Dios. Ahora, ese es el caso de personas que nunca han escuchado el Evangelio, que nunca han escuchado predicar el nombre de Cristo, pero personas que sí escucharon y que rechazaron es otro cantar. Así que la afirmación de él, por lo menos en el contexto del lápiz consciente, yo no sé qué acepta y qué rechaza al lápiz consciente. Yo no sé qué afirma y qué no afirma. Así que por el mero hecho de yo decir, dado a que habrán personas que se podrán salvar aún sin escuchar el Evangelio, aún sin escuchar el nombre de Cristo, por consiguiente entonces el lápiz consciente también se puede salvar, hay un problema ahí. Porque el lápiz consciente no se encuentra en el mismo estado que aquellos que no escucharon, o por lo menos asumo yo que no está en el mismo estado de aquellos que son no alcanzados, que no han escuchado la palabra como tal. Porque nuevamente, en este lado del mundo, yo creo que todo el mundo ha escuchado de Jesús. Yo creo que todo el mundo acá ha escuchado el Evangelio, ¿no? Así que seguimos. Lo que quiero dejarte no te dicho conviertas, es, tú no necesitas convertirte, necesitas acercarte a Dios. lo que quiero dejarte dicho es, Adiós, a lo paré. el asunto es, Vale, perfecto. él no tenga ese nivel de la vida, la experiencia viva para Estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero dejarte no te dicho conviertas, es, tú no necesitas convertirte, No, necesitas acercarte a Dios. ¿Qué pasa? Nuevamente, entiendo lo que le está diciendo, porque creo que ellos lo están amarrando mucho con este problema legalista que hay en la iglesia. Y creo que cuando ellos atacan la religión, que ahorita lo van a hacer, y atacan estos conceptos, creo que están atacando más ciertos pastores o ciertos grupos que tienen ciertas enseñanzas que realmente no son ni bíblicas y laceran el cuerpo y laceran a la gente. Pero el yo decir, no tienes que convertirte, ¿verdad? No tienes que convertirte y ser parte de ese grupo que está corrupto, que está corrompido, corrupto, como se diga, sino que tenga una relación con Dios. Pero entonces, ¿qué Dios estamos hablando? Esa es la pregunta. Porque van a haber personas, van a haber pluralistas que van a decir exactamente lo mismo. Solamente tienen relación con Dios. Van a haber personas que practican esta espiritualidad moderna y te van a decir no al sistema,
¿verdad? No al set de reglas, aun cuando vemos que Jesús habló de un set de reglas, no a las reglas, no al sometimiento a mis pastores, no a nada de eso, sino que solamente importa la relación mía con Dios. Nuevamente, yo quizás puedo entender lo que Él quiere decir, pero como lo dice, abre paso, abre puerta a que se cuele ese tipo de mentalidad. Lo que quiero dejarte dicho es, lo que quiero dejar dicho es que yo predico eso y eso es lo que yo creo con mi vida. Ahora. Y es bueno que dijera eso un montón de veces, para estar claro. El único camino es Cristo. El único camino es Cristo y el único camino es Cristo. Completamente de acuerdo. Mi experiencia personal. Eso no sé qué se refiere con eso. Mi experiencia personal espiritual, algo así es lo que él dice. No entiendo muy bien a qué se refiere con eso. Me muestra que hay personas que tienen 20 años en la iglesia y todavía no han comenzado a caminar el camino de Jesús. Total, que no actúan como Jesús, que no piensan como Jesús. Correcto. Que viven según una religión y que ellos ni siquiera adoran a Dios. Ellos adoran y respetan su religión. Aquí tengo un serio problema y es por lo que hablé en el video pasado. Y creo que es por el contexto cargado legalista que puede ser que exista ahí en República Dominicana. Cuando hablamos de religión, realmente no estamos hablando de una institución como tal. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de un conjunto de ideas, un sistema de creencias. Y se supone que si somos cristianos, estamos afirmando el sistema de creencia que viene de la tradición de Jesús, de lo que Jesús enseñó y fue pasado a los apóstoles y hemos conservado esa tradición. La persona que esté en desacuerdo, entonces creo yo que tiene que argumentar en contra del texto bíblico y decir, no, lo que tú tienes ahí está mal y lo que tú tienes ahí realmente no es lo que Jesús enseñó, lo que Jesús nos dejó, no es el legado real de Cristo, ¿ve? Pero sí creo, y entiendo que los tres creemos que la Biblia es palabra de Dios y creemos, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento sí tenemos las palabras de Jesús y lo que Jesús enseñó. Por lo tanto, lo que tenemos como enseñanza, como sistema de creencia, es lo que Jesús mismo nos dio. Es la religión que nace a partir de las enseñanzas de Jesús, lo cual es buena, lo cual es agradable, es buena para nosotros. Por eso Santiago habla de la religión pura. Pablo también habla de la verdadera religión. O sea, no es que la religión sea mala, ¿no? Hay que analizar qué religión estamos hablando. Pero nuevamente creo yo que ellos lo hablan de la manera en que lo hablan por el contexto cargado de quizás muchos legalistas y por eso lo utilizan de esa manera. No creo que sea la mejor manera de hacerlo porque nuevamente no laceramos, sino que distorsionamos lo que es religión. ¿Veis? Mucha gente ha tratado de definir lo que es religión de una manera tan linda y espiritual, como que he escuchado gente diciendo, por ejemplo, que la religión es la búsqueda del hombre a Dios, pero Dios busca, una cosa así media extraña, que suena poética, suena linda, pero no, realmente religión tiene que ver con este sistema, esta creencia que tenemos de nosotros ante Dios, ¿verdad? Cómo nosotros interactuamos con Dios, ritos y ceremonias, aunque la gente puede decir que no tenemos ritos, pero el bautismo es como un rito. ¿Entiendes? Practicamos eso. Nada, creo que no es la mejor manera de atacar el tema, comparándose esa comparación mala con la religión. La religión es simplemente un sistema de creencia. No sé si tú me entiendes. Buenísimo. En parte, ellos no se convirtieron a Jesús. Ellos se convirtieron a su religión. Sí. Se supone que si profesamos la verdadera religión, este sistema de creencia nos lleva a entender que tenemos que ser como Jesús. Ahora, puedo entender que quizás él se refiere a personas que muchos años llevan en la iglesia, pero no hay una transformación real. Y se vuelven legalistas. Y son como los fariseos, que dice la Biblia que ellos mismos exigían cosas que ni ellos cumplían. Pero el problema no es la religión, el problema es la gente. Sí. Llámese cristianismo, llámese catolicismo, llámese lo que sea. Sí, ellos son ponchadores. Exacto. Dentro de todas esas religiones hay personas que a través de la religión, a través de muchas dificultades, porque la religión es un camino difícil para alcanzar a Dios.
Es un problema porque, nuevamente, y puedo entender lo que él está diciendo. Quizás está diciendo de estos dogmas y estas reglas creadas por el hombre no tienen sentido, que no son ni bíblicas, y lo puedo entender. Pero cuando se dice exactamente así... ¿Tú me entiendes? Buenísimo. En parte, ellos no se convirtieron a Jesús. Ellos se convirtieron a su religión. Sí. Llámese cristianismo, llámese catolicismo, llámese lo que sea. Sí, ellos son ponchadores. Exacto. Dentro de todas esas religiones hay personas que a través de la religión, a través de muchas dificultades, porque la religión es un camino difícil. La religión es un camino difícil. Nuevamente, si nosotros afirmamos el cristianismo, lo que estamos afirmando es que la religión que tenemos, la enseñanza, normativa, forma de ver la vida, forma de pensamiento, proviene de Jesús, pues no podemos considerarla como algo difícil realmente, o quizás en el contexto que él lo está estableciendo. Nuevamente, para mí el problema es de definición. Ahí tenemos que definir realmente a qué nos referimos con religión. Nuevamente, el problema mío es cuando se explica de esa manera, pues toda persona que es antirreligión, que solamente busca una relación con Dios sin reglas, sin normativa, sin sometimiento, que es bíblico, pues hay un problema. ¿Me entiendes? Porque toman ese comentario y dicen, no, pues él también piensa igual. Ve, él piensa igual que yo, no tengo que congregarme, no tengo que someterme a ningún tipo de reglas, solamente soy Dios y yo, y se acabó. ¿Entiendes? Ese es mi problema ahí. Para alcanzar a Dios, a través de la religión, pudieron sobrepasar el lente de la religión y pudieron ver a Dios y conocer a Dios. Sí. ¿Tú entiendes? Y ese tipo de personas... La religión que profesamos exalta o recalca el hecho de que podemos estar en relación con Dios. Creo que sin religión no podemos tener la relación que decimos tener. Yo entiendo que tienen la salvación. Ahora, la salvación no es algo de lo que yo entiendo, de lo que tú entiendes, no, de la teología que dijo fulano, ni de ¿cómo se llama este? Aquino, apellido Aquino, Tomás de Aquino, ni Tomás de Aquino, ni René Descartes, ni ningún pensador de la historia, ningún teólogo de la historia, ningún filósofo de la historia, ningún cabalista ni místico de la historia puede determinar quién se va a salvar o no. Eso es algo exclusivo de la misericordia de Dios. Sí. Dios dice... Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con él en este punto. Pero así como yo no puedo condenar a alguien porque no me compete, pues creo que tampoco podemos justificar a alguien y decir que sí va a llegar. Si yo no puedo decir X persona, oye, o quien sea, tú eres condenado, estás condenado, pero de igual manera yo no puedo decir que Lápiz Consciente, por ejemplo, es salvo. Pues es que no me compete. Porque estoy juzgando algo que Dios no juzga. ¿Entiendes? Dios, el juicio de Dios es mucho más certero, es justo, no está contaminado, nublado por mis preceptos, por mis pensamientos, sino que Dios va a juzgar algo que yo no puedo juzgar. Por eso se lo dejamos a Dios. Fantástico. Pero si yo no puedo condenar, tampoco digamos que una persona en particular está justificada. Yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ok, la percepción propia de Feliaquino. Entonces, a tu conciencia. Lápiz consciente. Al yo entender todo esto, Emma, con sus luces y sus sombras, cuando tuve el nivel de vida, de humildad, loco, ese tipo llegó y saludó a todo el mundo ahí. Personal. Un saludo personalizado. Como si nosotros éramos la estrella. Y la gente dice que el tipo tiene pila de ego. Sí. Ese tipo llegó ahí y nos saludó a todos con un respeto. Que eso son gente de otro nivel que hacen eso. ¿Me entiendes? Pastores no hacen eso. Pastores no llegan y te saludan como que ellos son la movie. ¿Me entiendes? Y lo verdadero grande, que la misma Biblia lo dice, son los que sirven a los pequeños. Ok, lo que te demostró. Yo puedo, nuevamente, trato de entenderlo, pero es que si esa es la vara que juzgamos para saber quién tiene mayor posibilidad, porque parece contradictorio decir, no podemos decir quién sí y quién no, pero luego entonces por lo que yo estoy viendo, deduzco que él sí, parece contradictorio. Pero lo segundo sería que lo que se está comparando son las buenas obras o la buena actitud, la buena persona que es Lápiz Consciente, pero ese no es el criterio, creo yo, ¿no? Hay gente que son buenas personas
que no van a ser salvos, no se van a salvar. Hay buenas personas que no van a llegar. Porque es que la salvación no le llega a la gente buena. O sea, no es la salvación. La salvación son aquellos que depositaron su fe en Cristo. ¿Verdad? Esa es la salvación. Ahí está la redención. No porque tú eres buen tipo. Y puede ser que a mí quizás no me encante la idea, pero por lo menos lo que yo puedo extraer del texto es eso. No es que yo sea buena gente. No es que tú seas buena gente. Es, ok, ¿quién tú dices quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué piensa Lápiz Consciente o quien sea sobre Jesús? ¿Quién es Cristo? Ahí está, en mi opinión, está más cerca o más lejos de la salvación, por así decirlo, ¿no? Pero el yo comparar que pude ver a este hombre en un momento pequeño, fue una buena persona, lo comparo con otras personas que yo he visto que no son tan buenas personas y por lo tanto entonces puedo decir que esta persona que fue buena persona sí puede ser salvo simplemente por esas acciones, pues no creo que es correcto. No creo que es correcto. Porque Dios juzga más allá. Nosotros no vemos el corazón de la gente. Dios sí lo ve. Y eso es lo que Él va a juzgar. Lápiz Consciente ahí. ¿Se salva, sí o no? Yo creo que un tipo de persona como el Lápiz Consciente que yo conocí detrás de cámara, que yo vi, que yo escuché detrás de cámara. Pero Dios no mira eso. Yo no creo que el Dios que yo conozco que se lo manda para el infierno. No manda para el infierno. Porque no siguió una religión. Porque no. Nuevamente hay que definir a qué se refiere con religión. No creo eso. Sinceramente no creo eso. Mira, yo te puedo decir que tú no eras la primera persona que me dice eso. Yo he tenido varias personas me han dicho que han tenido la oportunidad de compartir con Lápiz fuera de una cámara, si está enfrente de una cámara. Eso es lo heavy. Sí. Porque cuando hay una cámara enfrente de alguien, las figuras públicas tienden a transformarse en una personalidad, en proyectar algo, que incluso hasta no son. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Pero cuando tú estás fuera de cámara y tú te das cuenta que como él es delante de una cámara, es igual que como él es detrás de una cámara. Y eso está fantástico, está brutal que la persona sea así. Pero nosotros solamente llegamos a ver hasta ahí. Dios juzga el corazón. Por eso es que nadie puede someter juicio. Porque Dios pesa el corazón. Yo no puedo pesar el corazón de nadie. Por lo bueno o no tan bueno que yo vea a alguien, no puedo decir realmente cómo es la persona. Y nuevamente, si yo no puedo condenar a nadie, yo tampoco debería tener la capacidad de justificar a alguien. Eso vale mucho. Sí. Pero él se muestra ante las cámaras, el Lápiz, como una persona que no solamente lee, ni es culta, sino también que es sabio. Es diferente. Tú puedes ser muy inteligente, pero necesariamente por eso tú no eres sabio. Entonces, tú me dices ahora mismo que tú tuviste la oportunidad de compartir con él. Pues el zurdo estaba ahí en el camerino entonces con él. No, porque el zurdo pasó rápido. Pasó rápido. Él pasó, cantó y se fue. Y saludó al Lápiz. Sí. Lo saludó y de todo, pero se fue de una vez. Ok. Entonces, pero oye lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que tú tuviste la oportunidad de compartir con el Lápiz un camerino. Y eso te hizo entender que verdaderamente el tipo es una persona que está a otro nivel, a otra dimensión. Sí, es una realidad. Yo te lo creo porque ya contigo van 4 personas que me dicen lo mismo. Tiene una relación con Dios, Lápiz. Así como tú lo ves, que fumando su puro y su baja. Loco, es que eso no es un pecado. Fumar puro. Oye, ponme aquí, Alberto. Fumar puro no es un pecado. Emma está a fuego. Olvídate del puro, Emma. Lo que dijo Félix. El Lápiz Consciente tiene una relación con Dios. ¿Qué Dios estamos hablando? ¿Qué Dios estamos hablando? Y aún si Lápiz Consciente llega a decir, no, el mismo de Jesús, ¿qué Jesús estamos hablando? Porque hay un cristianismo progresista que eso es el diablo. Eso no es bueno. No somos los únicos que creemos en Jesús. El Islam te habla, el Corán te habla de Jesús también y te habla, y ellos creen, de hecho, en el nacimiento de Jesús a través de una virgen. Hay cosas que compartimos. Hay religiones que creen cosas similares a las nuestras, pero al final del día, nuestra religión, nuestro conjunto de ideas
es bien distinto y contradictorio a otras personas que dicen que viven en una relación con Dios y que aceptan a Jesús como un buen maestro. Pero Jesús fue más que un buen maestro. O me equivoco, ¿no? Jesús fue mucho más que un buen maestro. Así que simplemente yo decir, él tiene una buena relación con Dios, sabrá Dios a qué se refiere con una buena relación con Dios, porque nuevamente hay mucha gente en la actualidad que tiene esta espiritualidad moderna y soy yo con Dios y se acabó, donde realmente vemos que Jesús dice: si me ama, obedece mis mandamientos, y hay normativas, hay reglas, hay cosas que se supone que sigamos, ¿no? Y obviamente sí hay una parte en la cual la fe tiene que ser visible, ¿verdad? Santiago habla de que la fe sin obra es muerta, y estamos de acuerdo con eso, pero hay que analizar cuál es el sistema de creencia de las personas que dice: sí, tengo relación con Dios, sí, creo en Jesús. Ok, tú crees en Jesús, pero ¿qué tú crees de Jesús? Ok, ¿tienes relación con Dios? Ok, pero ¿qué tipo de Dios estamos hablando? ¿Ve? Por eso y me imagino que por eso fue que todo el mundo comentó sobre el tema: no necesitas ser cristiano para ser salvo. Sí y no. O sea, sí entiendo cuál es el concepto, entiendo lo que quieren decir, y como dije anteriormente, las personas que no se les predicó el evangelio, las personas que no pudieron llegar a conocer el nombre de Cristo, creo que sí, la medida va a ser bien distinta a aquellas personas que se le presentó el evangelio y lo rechazaron. Y hay personas actualmente que dicen tener una relación con Dios, que dicen conocer a Jesús, y en algún criterio tener un nivel de conciencia mayor y rechazar por completo lo que el cristianismo establece. Y entiendo yo que si lo han rechazado, nuevamente estamos partiendo de la premisa, cuando hablamos de cristianismo, hablando de la tradición, de las enseñanzas mismas de Jesús que se lograron preservar y conservar en el texto, ¿ok? Ese es lo que asumimos, ese es el sentado que damos, ¿no? Si opinan distinto, pues entonces pues, tendrían que mostrar entonces la evidencia de que no tenemos realmente las enseñanzas de Jesús, que lo que afirmamos como religión es algo que está distorsionado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entiendo yo que nosotros tres, Félix, Emma y yo, creemos que sí tenemos las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, hay que analizar entonces esa creencia, si es contradictoria o es coherente con lo que vemos en el texto bíblico. ¿Ves? Porque nuevamente hay mucha gente que te va a hablar de Jesús. Tenemos, por ejemplo, los de Nueva Era que hablan del Cristo universal, por ejemplo. Y por ese Cristo universal, cuando tú te pones a estudiar un poquito más, eso es panteísmo. Eso es panteísmo mezclado con otras cosas más, pero en esencia es panteísta. Realmente no es nada bíblico, ¿me entiendes? So, está brutal que la persona diga que tiene una relación con Dios, pero hay que analizarlo un poquito más allá. Y obviamente hacer la pregunta de Jesús. Yo creo que lo que la persona responda sobre Jesús, creo que es vital. Espérate, no, por ahí. No, pero que fumar Y perdóname, y en el cristianismo es que tenemos la enseñanza de quién es Cristo, qué fue lo que hizo. Como les dije, el Corán te habla de Jesús, pero el Corán dice que él no murió, ni resucitó. Niega la divinidad de Jesús. Y eso es algo sumamente importante para nosotros. Sumamente importante en el evangelio. Por ende, no porque digan creen en Dios, no porque digan tengo una relación, pues yo puedo automáticamente considerarlos como aquellos que pueden alcanzar la salvación sin el cristianismo. En ese sentido, no sé si me logro explicar. Espero que me dé explicar bien aquí. Puro, no des ejemplo. No voy a decir. Fumar puro no es un pecado. Yo no fumo puro, a mí no me gusta esa vaina. Pero fumar puro no es un pecado, es un deleite. Eso es algo que tú, como cuando tú te comes un flan. Eso no es algo que sea tú como un saboreas. El no. puro, tú lo inhalas en tus pulmones. Es reflexivo. Los ricos se ponen a pensar y fumando esa vaina. Dale. Está bien. El asunto es, lo que te quiero dejar dicho es que incluso el mismo Lápiz, cuando tú ves su música en el 2007, tenía un criterio hacia la religión. Miraba la religión, la observaba y se cuestionaba cosas. En el álbum Sin Rivales, el Lápiz tiene una canción que se llama El Porqué. Sí. Un beat, ya tú sabes, cuadradísimo, esos tiempos. Pero cuando tú escuchas la canción detenidamente, traes al porqué a tu radio para que no caigas en la trampa. ¿Por qué prostituyen niños? ¿Por qué
ya no existe santa. Sí. ¿Por qué para salvarme tengo que adorar imágenes? ¿Por qué no hay vírgenes? Pregúntaselo al internet. O sea... No, durísimo. Es un proceso ¿Por qué casa de campo no le hicieron en Loma Melle? Loco, durísimo. Yo sé cuál es la que tú dices. Porque Jesús murió en la cruz y no a tiro en Guachupita. ¿Tú entiendes? Esa es la pregunta. Jesús, ¿qué opina de Jesús? ¿Qué es lo que cree de Jesús? Yo creo que esa es la pregunta más importante que hay que analizar ahí. No, el tipo sí es un tipo que se sentó a pensar sobre Dios en medio de las calamidades del barrio. Y no estaba como ahora. Ahora está sano. Ahora el tipo está sano. Ponme aquí, Alberto, está sano. Es otra realidad. Es otra realidad. Entonces, con esto no estoy diciendo que no, que la gente no necesita a Jesús para... Claro que sí. Y yo predico a Jesús. Pero es Jesús dentro del marco del cristianismo. Porque tenemos a Jesús en otros tipos de marcos. Y ahí está el problema. Y por eso que digo que hay que tener cuidado cómo firmamos las cosas, porque y nuevamente, como les dije al principio, yo sí creo que ellos están hablando desde el marco bíblico. Eso es lo que yo creo, honestamente, de ellos. Aquí lo que estoy diciendo, no estoy acusándolos a ellos de que ellos creen exactamente así como estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que se puede dar a mala interpretación. Okay, ese es mi mayor problema con todo esto. Hay que preguntar qué tipo de Jesús. ¿Okay? Porque, por ejemplo, de hecho, en el Dalai Lama había dicho que Jesús era, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero en el budismo está este tipo de persona que llega al alumbramiento, ¿verdad? A ese despertamiento, y luego ellos vuelven a la vida, ¿verdad? Porque se supone que ese despertamiento te saque del ciclo kármico, del ciclo del renacimiento del samsara. Se supone que cuando una persona es iluminada ya no tiene que pasar por ese ciclo, pero las personas que son iluminadas y rompen ese ciclo pero luego deciden vuelven como maestro. Y Dalai Lama en un momento dado dijo que ese era Jesús. Jesús era, no me acuerdo el nombre ahora, es con B, Butifacta, creo que se llama, algo así medio extraño. Nuevamente hay que preguntar, ok, Jesús, ¿por en qué concepto? ¿Jesús en qué marco? Así que el Jesús verdadero, el Jesús que salva, el Jesús que es el único camino, es el Jesús dentro del cristianismo. No el Jesús del Corán, no el Jesús de cómo lo ve un budista, no el Jesús por ejemplo, están los Christ Consciousness. No es ese tipo de Jesús, es el Jesús cristiano, es el Jesús dentro del marco cristiano. Porque no todo el mundo tiene la capacidad del lápiz para tener un acercamiento con Dios sin una religión. Exacto, sin una religión o sin una predicación, por así decirlo. Sí. Y es distinto, para mí es distinto el encuentro que tú puedas tener con Dios. Sí, yo creo que tú puedes tener un encuentro con Dios fuera de lo eclesiástico, fuera de lo religioso, claro, no hay problema. Pero una vez tú te encuentras con Jesús y te topas con esa verdad, tienes que llegar a la religión. No hay de otra. Tienes que llegar a la verdad escrita en la palabra. Tienes que llegar ahí. No hay de otra. Por ejemplo, hay casos en donde musulmanes han testificado de que dentro de su cosmovisión, dentro de lo que ellos creen, Jesús se le ha aparecido. ¿Y qué ellos terminan haciendo? Abandonan el Islam. Lo abandonan. No es que se topan con Jesús y dentro de ese sistema ellos continúan creciendo para alcanzar algo. No. Ellos se topan con la verdad de Cristo fuera de la religión cristiana, se topan con Cristo, pero tienen que abandonar lo que están haciendo y entonces van a la religión cristiana. Porque es ahí donde afirmamos que está la verdad del evangelio. No en otro sistema, no en otro lugar. Y nuevamente, quizás el problema principal sea la definición que le damos a religión. Como en el caso de él. Yo creo que Jesús es el camino a Dios. Yo creo que sin él no tenemos salvación, pero... ¿Y qué pasa? Nosotros creemos en que Dios se manifestó de dos maneras. Se dio a conocer, ¿no? La revelación general y la revelación especial o específica, ¿no? Que, nuevamente, como dice Pablo en Romano, de manera visible, Él se manifestó para que nadie tuviese excusa para no creer en Él. Pero ¿cómo yo brinco de que existe un Dios a que cuál es ese Dios? ¿Ves? Es a través de la palabra. Es en la palabra que entonces conocemos quién es el Dios verdadero. Pero es la palabra en el marco de la cosmovisión cristiana.
Y si la religión no engañó. Y si Jesús le llega a la gente de otra forma Yo también. le creo. Es que le llega, Félix. Y si Jesús le llegó al lápiz de otra forma, a través de otras experiencias, a través de otras realidades. Es verdad, yo te creo. Entonces, por eso, señores. Y fantástico, le puede llegar por cualquier forma. Eso para mí nadie lo discute. Pero tiene que llegar hasta acá. No creo que una persona que simplemente tenga ese encuentro con Cristo se mantenga fuera del conjunto de creencias o religión cristiana. No lo veo posible. Tenemos que ser cuidadosos. Porque nuevamente hay personas que han dicho lo mismo, se toparon con Cristo, pero el conjunto de ideas o la religión que profesan es bien contraria a lo que habla el cristianismo. Pues entonces, ¿qué tipo de Jesús es? ¿Es el Cristo que afirma el cristianismo? ¿O es el Cristo que afirma Christ Consciousness? ¿O el que afirma los budistas? ¿O el que afirma, no sé, cualquier otra religión que afirma a Cristo también? Con eso. Y no estar juzgando tanto. Ok, voy a terminar con esto. Y eso sí, obviamente no podemos juzgar. Nadie tiene la capacidad de decir, tú entras al cielo, tú no. Pero como ya dije, si yo no puedo juzgar a nadie, tampoco puedo justificar a nadie. Cuando tú agarras y estableces como ley y decreto que obligatoriamente para tú conocer a Jesús es a través de una religión, tú estás poniendo un Dios chiquito. Vale, para atrás. Con eso. Y no estar juzgando tanto. Ok, voy a terminar con esto. Cuando tú agarras y estableces como ley y decreto que obligatoriamente para tú conocer a Jesús es a través de una religión, tú estás poniendo un Dios chiquito. A un Dios grande, tú lo estás poniendo chiquito. Eso, quizás él no lo sabe, pero eso es pluralismo religioso. Esas son las afirmaciones de un pluralista. Nuevamente, quizás él no lo sabe, pero eso es lo que dicen ellos. O sea, lo que dice el pluralista en esa misma línea es diciendo, oye, Dios es tan grande que a ustedes los cristianos le dio a Jesús. A los de allá de Asia, a los budistas le dio a Buda. Y le dio sus 8 caminos, con sus 4, eran 4 verdades, 8 caminos, algo así. A los hindú le dio a su Vishnu, a su Krishna, ¿me entiendes? Los pluralistas, perdóname, dicen, no importa qué camino tú tomes, vas a llegar a Dios. Ve, nuevamente, ellos ya afirmaron que el único camino es a Cristo, pero esa afirmación es bien pluralista, ¿ve? Y también es contradictoria porque él dice, tú estás encajonando a Dios a tu religión, pero Emma está encajonando a Dios en su conocimiento para decir que no es como lo dice la otra persona, es como lo dice Emma. So, la afirmación es contradictoria en sí misma, ¿ok? So, ¿qué pasa? Cuando hablamos de religión, tenemos que definirla como se debe. Creo yo, nuevamente, que ellos se refieren a los legalistas que ponen reglas que no son bíblicas, que no están bien. Y hay personas que encajonan de que si no es como mi grupo lo hace, si no es como yo creo, si no es como yo diga, siendo el pastor, entonces nadie se salva y todo el mundo está mal. Creo que realmente esa es la crítica. Creo que esa es la crítica. Pero no podemos distorsionar el término religión porque entonces lo que se sigue regando y se sigue fomentando es yo no diré ni una verdad a media, porque realmente eso no es la religión, es el conjunto de ideas, es los principios que creemos acerca de la divinidad y el ser humano en su relación con ella. So, en la religión cristiana, pues nos demuestra o nos enseña que Jesús es el camino y que podemos vivir en relación con el Padre. Pero eso lo enseña la religión cristiana. ¿Ves? Porque nuevamente, adicional a eso, enseña la divinidad de Jesús, enseña la inspiración de la Escritura, y hay muchas otras cosas que afirmamos cuando estamos en Cristo. Y somos regidos, caminamos bajo unas normativas que el mismo Jesús estableció. No es solamente relación. ¿Ok? Solamente ese tipo de afirmación es bien pluralista. No creo que Emma lo sea, no creo que Félix lo sea, pero se da esa interpretación.
Y no es así. Dios es un ser supremo que no cabe dentro de la capacidad humana que tú tienes. Entonces, por eso tú entiendes que solamente Dios puede venir a través de una religión y se le puede mostrar. Pero escúchate. Dios es muy grande para entrar en mi capacidad humana. Pero la capacidad de Emma es más grande entonces. Para él entender eso. ¿Ves? Es contradictorio. A través de una oración o la Biblia. Yo siempre te lo he dicho, jefe, y yo he peleado contigo con eso. ¿Ves? Nuevamente, para mí es que ellos están enfocados en el encuentro. ¿No? Y esto es fantástico. El encuentro puede venir con o sin Biblia, con o sin cristianismo. Pero se supone que una vez tú te encuentres con Cristo, vaya a la religión cristiana y vea la revelación que Dios nos da en su palabra. Se supone que ese sea el camino. Sí. ¿Y tú te acuerdas que la gente se curaba porque yo decía que yo me encontré con Cristo pasa, viendo una película de Spider-Man? No, lo que pasa, normal. Oye, lo que pasa. Eso está normal, eso está súper cool. Tú te puedes encontrar con Cristo con un montón de cosas. Ese no es el problema. Pero una vez tú te encuentras con Cristo, tienes que ir. Tienes que ir a ese sistema. O sea, lo que pasa es que en el caso tuyo. Es como yo lo digo. No es como tú lo dices. Sí, es como lo digo. No es como tú lo dices. O sea, es como tú lo. Tal vez, ok. Lo que tú quieres dejar dicho está bien. La forma en la que tú lo dices. Eso es. Está mal porque comunica algo erróneo. O sea, era como yo hablaba con. No, y yo digo, no es tanto. Bueno, sí, hay veces que sí comunica algo erróneo. Pero hay veces que comunica algo correcto, pero en la manera que formula lo que está formulando, nuevamente le da paso a otras cosas. Y ahí es el problema. Una gente en estos días. Tú no puedes querer menospreciar una cosa que tú la valoras. Menospreciar otra cosa que tú no valoras por valorar algo que tú sí valoras. O sea, por apreciar algo que tú sí valoras. No sé si tú me entiendes. Sí, yo te entendí completamente, pero yo no estoy haciendo eso. Yo lo que estoy tratando... Pero si tú dices que el apóstol Pablo es un loco y que si yo que tú no tienes que leer tanto la Biblia, que tú estás menospreciando esas cosas, loco. No. Y ahí es que tú y yo tenemos problemas. No, porque yo no digo, oye, escúchame. Ve, ahí cuando Félix afirma eso, pues yo puedo entender la estima que le tiene por la palabra. ¿Ves? Por eso digo que lo que yo digo, lo que estoy haciendo, asumiendo de las cosas que ellos dicen, no necesariamente es porque yo creo que ellos lo creen. Me estoy poniendo desde el punto de vista del oyente que escucha tantas ideas raras, tantas filosofías raras, y con este tipo de afirmaciones que suenan parecerse a otras corrientes filosóficas, pues pueden confundirse. Pueden confundirse. Cuando yo digo, ya para terminar el video, cuando yo no digo que Pablo, cuando yo digo que Pablo es un loco, es por fuñir a la gente que idolatran a Pablo, porque a los santos, Sí, pero tú lo dijiste, es bien idólatra. ¿por qué yo tengo que idolatrar a Pablo? Sí. Pablo fue un hombre normal, que defecaba, igual que yo. ¿Tú me estás entendiendo? Simplemente él tuvo una condición diferente a mí. ¿Cómo lo dice? Porque se podría decir que él fue ungido para escribir un par de libros en la Biblia. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Eso a diferencia de mí. Yo no he escrito un libro ni siquiera no inspirado en el Espíritu Santo. Yo no escribo. Pero he escrito canciones inspiradas por el Espíritu Santo. Pero yo he escrito canciones diferentes. Pablo nunca escribió una canción. Cada quien se usa diferente. Pero Pablo es una persona común y corriente, igual que David. Pero fueron grandes hombres de Dios. Yo no le idolatro a ninguno. El problema de ustedes es que ustedes idolatran la Biblia y lo que dice la Biblia. Y no es... Quizás yo puedo entender lo que quiso decir. Idolatran la Biblia, quizás como, qué sé yo, personas que tienen la Biblia y la tienen en un stand, la tienen como que en una mesa, y como que alumbrando. Creo que a eso es lo que él está hablando. Pero la Biblia es palabra de Dios. Y si la Biblia es palabra de Dios, se tiene que tener en alta estima. ¿Ves? Pero como él lo dice, pues es un problema como lo dice, pero creo que eso es lo que se refiere, ¿ok? No tomamos la Biblia como que las páginas literalmente son sagradas y que la tapa es literalmente sagrada. No, es el mensaje que tiene la palabra que es sagrado, que ese es el mensaje de Dios para con nosotros, ¿ok? Pero así como lo dice, no suena muy bien. Es así. Porque eso no es lo que te estoy tratando de decir, Félix, que no es ley y constitución. Tú me lo estás diciendo ahora mismo. Exacto. En tu vocabulario. Tú me estás diciendo que el lápiz no necesariamente Dios se le mostró a través de una religión y lo conoció. Y eso está fantástico. Pero el que se te muestre dónde se habla de la salvación de Cristo. Acá, en la cosmovisión cristiana. Esa es la salvación a través de Cristo. Eso es acá. Tú te puedes tener un encuentro con Cristo. Pues tienes que terminar acá en la religión. No hay de otra.
Eso tú no puedes meter a un Dios grande y meterlo dentro de un libro. Tú no puedes. Pues es su palabra. Es su palabra, Emma. Es su palabra. Nuevamente, yo puedo entender que quizás... Digo, no, yo creo que en este punto, yo creo que aquí no puedo entender lo que él quiere decir. Es su palabra. Así que lo que vemos en la palabra es la instrucción de Dios para con el hombre. Quizás no todo el mundo va a tener ese encuentro inicial a través de la palabra. Y eso no hay problema. Pero una vez yo me encuentro con Cristo, yo tengo que ir a la palabra. Porque esa es la guía de vida que tenemos como cristianos. Meter un Dios largo y meterlo dentro de... Obviamente, si tú piensas diferente, pues no eres cristiano. Y ya. Tú puedes decir que crees en Cristo, pero lo asocian más con el budismo o con cualquier otro tipo de filosofía o religión. No hay problema. Pero si afirmamos ser cristiano, eso es lo que creemos. Tú te puedes encontrar con Cristo, sea como sea. Pero tienes que terminar acá. Tienes que seguir los estatutos bíblicos. Una cosa, entonces por eso yo creo en lo que tú estás diciendo y te apoyo. Simplemente te lo estoy diciendo. Lo mismo que tú estás diciendo, te lo digo en mi idioma. Exacto. La reflexión aquí es la siguiente. Señores, limitémonos de juzgar a los demás. Exacto. Hay que limitarse en juzgar a los demás, pero creo que hay que limitarse en justificar a una persona porque es una buena persona. Por lo que ven nuestros ojos. Limitémonos de hacer eso. Porque exactamente, no vemos con lo que podemos ver nuestros ojos, pero no vemos el corazón de la persona, que es lo que Dios juzga. Y no establezcamos juicio sobre quién se salva o no. Porque eso es una osadía y una falta de respeto a la soberanía de Dios. Y tampoco justifiquemos. Dios salva a quien Él quiera salvar. Y se le revela a la gente como Él se le quiera revelar. Porque Dios es soberano. Y la intención de Dios no es demostrar que tú tienes razón y que tu religión es la correcta. Álvaro. Nuevamente, creo que él se refiere a ese grupo de pastores o ese grupo de personas que utilizan reglas y normativas que no son de bíblica. Porque Pablo sí habla de que vamos en contra de todo pensamiento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Vamos en contra, y Primera de Pedro 3 dice, ¿verdad? Que estamos siempre preparados para mostrar argumentos, ¿verdad? Mostrar evidencia, para mostrar respuesta ante toda pregunta que se levante en contra de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Hablando sobre la esperanza de fe que tenemos en Cristo. Y eso es lo que nos pasamos en la apologética. No creo que él me esté tirando, no a mí, obviamente, a los que practicamos apologética, pero por eso tenemos el canon bíblico, porque hubieron mucha gente levantándose con ideas que no iban a la par con la tradición que teníamos, y entonces pues esta es la normativa que tenemos y defendemos la verdad que tenemos aquí en esta religión. Nuevamente, y lo he dicho 500 veces, creo que el problema principal es cómo definimos la palabra religión. La intención de Dios es salvar a todo el que necesita de Él, a todo el que está perdido en los pecados, en las cosas malas de este mundo. La intención es de acercarse a ellos y salvarlo. Que lo haga de diferentes formas, en su multigracia. Definitivo. Pero está difícil el caso cuando hablas de una persona que se le presentó el evangelio y rechazaron el evangelio. Rechazando el evangelio y aceptaron otra cosa. Está feo ese caso. Yo puedo entender el caso en el que personas que no escucharon el mensaje, Dios los salva todavía, porque juzga de una manera distinta. Pero son casos muy distintos. Son cosas de Él. Mientras tanto, el Dios que yo conozco se le revela a la gente a través de la persona de Jesucristo, de la realidad que es Jesucristo, que es el camino hacia Dios. Y por eso yo sigo predicando a Jesucristo. ¿Entiendes? Y creo que todos necesitamos de Él. Claro. Que Él se revele de diferentes formas ante diferentes personas en diferentes circunstancias, ya son cosas que le competen a Dios dentro de su soberanía. Esto es Skyline Radio. Suscríbase a este canal. Manténgase activo. Llevo ya grabando 1 hora, así que no voy a dar para el próximo video. El próximo video básicamente fue una respuesta a todas las personas que le estuvieron comentando en el post de Skyline. Voy a dejar los 2 videos completos en la descripción del mío para que vayan ahí y lo vean y juzguen ustedes mismos. Siempre con amor, obviamente.
porque no juzgamos para condenación, pero sí podemos juzgar las ideas y las afirmaciones que hace la gente. Incluso ustedes mismos, si creen que estoy a lo loco, me pueden escribir en los comentarios sin miedo. ¿Me entienden? Eso no importa. En esencia, como les dije, sí estoy de acuerdo con ciertas afirmaciones. Pero hay otras cosas que dicen que abre una caja de Pandora. Abre la interpretación a cosas no bíblicas que se están moviendo actualmente. Como les dije, hay gente que puede hablar de Dios, ok, pero ¿de qué Dios estás hablando? Hay gente que puede hablar de Jesús, ok, pero ¿de qué Jesús estás hablando? ¿Podemos ser salvos fuera de la religión cristiana? Bueno, depende del caso en específico que estemos hablando. Si estamos hablando de una persona que nunca se le predicó el evangelio, diría que sí. A una persona que se le predicó a Cristo, se le predicó el evangelio y simplemente lo rechaza, no veo cómo puede llegar. No lo veo. No veo cómo puede llegar al camino que ya quedamos, que es Cristo. Porque está rechazando la cosmovisión, la religión que presenta a Cristo. ¿Ok? Así que nada, mi gente, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado de algo. Espero que... Nada, igual, si piensa que estoy mal en algo, me puede escribir en los comentarios. Voy a estar leyendo y respondiendo a la medida que pueda. Recuérdate seguirme en mis plataformas. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y obviamente por aquí por Facebook. Así que nada, mi gente, será hasta la próxima. Dios los bendiga.